¿Qué tal? Muy buenos días, Querétaro. Buenos días, amigas y amigos de Magazine TV. Bienvenidos a Magazine Directo, hoy martes 15 de julio del 2025. Son las 8 de la mañana en punto. Es quincena, es un día para celebrar. Otra vez amaneció fresco y nublado porque, como lo veremos más adelante en el clima, se prevén lluvias para el día de hoy y para toda la semana aquí en la zona metropolitana del estado de Querétaro. Estamos transmitiendo en vivo desde la calle del Cañaveral, número 39, Colonia El Carrizal, centro histórico de nuestra preciosa ciudad de Querétaro. Yo soy Ramón Esteves y te invito a que nos acompañes en Magazine Directo porque tenemos mucha información en este 15 de julio. Hablaremos de la trágica muerte de un menor en Tolimán por el desbordamiento del río en ese municipio. También la iniciativa del gobernador Mauricio Curi para proteger a los animales, que se anunció el día de ayer a través de redes sociales. El avance de la peregrinación al Tepeyac de los queretanos, intoxicación en Peña Miller por clenbuterol y también la auditoría a Paseo 5 de Febrero, al cárcamo que no funciona en Paseo 5 de Febrero. En el panorama nacional, Claudia Sheinbaum anuncia una demanda por difamación al abogado de Ovidio Guzmán y México enfrenta un nuevo golpe comercial por parte de Estados Unidos. Arancel ahora al jitomate. A nivel internacional estaremos hablando también de Donald Trump, que ya amenaza a Rusia en esta iniciativa de siempre estar amenazando a otros países con aranceles. Pues ahora Donald Trump le manda un aviso de aranceles a Rusia, a Vladimir Putin. En colaboración el día de hoy, Vicente Maldonado, quien nos estará detallando la última entrega sobre el expediente Colosio. El cierre de este tema con Vicente Maldonado es el día de hoy. Todo esto y más en Magazine Directo, donde el legado de la información continúa. Vamos a hablar de ese caso muy lamentable en el cual un menor de edad perdió la vida en Tolimán a causa del caudal del río. Así lo confirmó el presidente municipal de Tolimán, Alejo Sánchez de Santiago, quien informó el fallecimiento de un menor que fue arrastrado por la corriente luego de las fuertes lluvias de la tarde de ayer que provocaron el creciente de su caudal. El presidente municipal, el alcalde de Tolimán, invitó a toda la población de ese municipio a tener mucha precaución, a no acercarse a este río. Escuchemos lo que dijo en sus redes sociales Alejo Sánchez. Hola, buenas noches, Tolimán. Por favor, extremen precauciones con la lluvia. Lamentablemente tenemos ya una pérdida humana. Hace unos momentos una personita fue arrastrada por el agua. Oficialmente pues se confirmó su fallecimiento. Mi más sentido pésame a la familia. Seguridad Pública está monitoreando que no se estén acercando a la ribera del río. Protección Civil está haciendo lo mismo. Por favor, hagan lo posible para que no estén exponiendo sus vidas y poniendo en peligro su integridad. Comprendan que aunque estén para auxiliar Seguridad Pública y Protección Civil, también ellos están exponiendo sus vidas al verse vulnerados. La ciudadanía como tal, por favor, no se confíen. Es normal ahorita que los caudales de los arroyos estén creciendo porque ya ha estado lloviendo en días anteriores, y si subestimamos la fuerza de la naturaleza, en cualquier momento el río aumenta su caudal. Tenemos reporte del río en Nogales, donde bien se conoce como la presa de las Chivas,
Casablanca también está trayendo bastante agua. Parte de los arroyos del Blanco que vienen de Chaminal traen bastante agua. De verdad, Tolimán, por favor, ciudadanos que alcancen a escuchar. Palabras del alcalde de Tolimán, Alejo Sánchez, quien precisó que se mantendrá la vigilancia en estas zonas, pero claro, invitó a la población a no acercarse porque, como bien lo dice, también los de Protección Civil arriesgan su vida al estar procurando que los habitantes de Tolimán pues no se acerquen de manera peligrosa a los ríos. Continuamos con más información y ahora es del estado de Querétaro, como ya lo habíamos anunciado. El gobernador del estado, Mauricio Curi González, anunció que Querétaro estará a la vanguardia en el cuidado de las y los animales. Publicó un video en sus redes sociales acompañado de uno de sus perros, con la finalidad de salvaguardar la integridad de las y los animales. El gobernador Mauricio Curi presentó una iniciativa de ley de bienestar animal con la cual se reconoce a los animales como seres sintientes, con derecho a vivir sin crueldad, con dignidad, con el derecho a vivir sin maltrato, sin abandono y sin sufrimiento. Esa iniciativa de ley de bienestar animal es la que estará enviando al Congreso el gobernador. Veamos el video que colgó en sus redes sociales. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy quiero hablarles desde el corazón, como ciudadano, como alguien que comparte su hogar con varios compañeros muy especiales. Yo tengo 6 animalitos como mascotas que son adoptados o me los regalaron. Nos hemos aprendido a querer. Somos compañeros, a veces de alegría, otras de consuelo. Con los años, les puedo asegurar que me han dado mucho más de lo que yo podía darles. Lealtad, cariño y compañía. Son realmente parte de nuestra familia. Y como muchos de ustedes, sé lo que significa mirarle a los ojos a un ser que depende de ti y confiar mutuamente. Porque quienes hemos tenido el privilegio de vivir con un animal de compañía, sabemos que no son solo mascotas, son compañeros de vida que nos enseñan a querer sin condiciones. Son seres que sienten, que sufren, que se alegran y que merecen ser protegidos con dignidad y con respeto. Por eso, mañana voy a enviarle al Congreso del Estado una iniciativa de ley de bienestar animal que reconoce a los animales como lo que son, seres sintientes, con derecho, con dignidad, con el derecho a vivir sin crueldad, sin maltrato, sin abandono y sin sufrimiento. En Querétaro respetamos todas las formas de vida, el medio ambiente, la familia, nuestros amigos y compañeros. Esta iniciativa incorpora lo mejor de los modelos de bienestar animal que ya se aplican en otros países muy avanzados. Es una ley que coloca a nuestro Querétaro a la vanguardia. Nuestro estado tiene que dar este paso porque una sociedad que cuida de sus animales es una sociedad más sensible, más empática y más justa. No podemos seguir siendo indiferentes al maltrato. No podemos ignorar el sufrimiento de quienes no tienen voz. Esta nueva ley establece responsabilidades bien claras para quienes tengan mascotas. Prohíbe el abandono, el maltrato, la crueldad, la negligencia. Prohíbe mantenerlos encerrados en condiciones inadecuadas. Prohíbe su venta por internet, el uso de collares de castigo y muchas otras prácticas que son muy crueles. Y también establece obligaciones, darles alimento y agua suficiente, atención médica, espacios dignos y mucho amor. Promueve la educación, la conciencia y el respeto. Establece sanciones contundentes para quienes incumplan estas medidas. Pero esta ley no va a funcionar sin ustedes, porque el gobierno puede poner reglas, pero es la gente la que hace la diferencia. Esto es un llamado a la corresponsabilidad de los dueños de mascotas, de los vecinos, de los ciudadanos. Todos podemos cuidar, respetar, denunciar cuando sea necesario y enseñar a las nuevas generaciones que todo ser vivo merece dignidad. Querétaro está creciendo en obra, en tecnología, en inversión, pero este paso demuestra que también estamos creciendo en conciencia, que no solo construimos infraestructura, también construimos valores.
Gracias por acompañarme en esta causa, porque proteger a los animales también es proteger lo mejor de nosotros mismos. Y para esta tarea estoy pidiendo al secretario de Desarrollo Sustentable, junto con la Procuraduría del Medio Ambiente, que me ayude a coordinar y seguir el avance de esta ley que estaremos mandando a la legislatura del Estado el día de mañana. Muchas gracias, que apoyemos y cuidemos a nuestras mascotas. Esperemos que esta iniciativa que estará enviando el gobernador Mauricio Curi al Congreso del Estado, iniciativa de ley de bienestar animal, avance. Yo mismo el fin de semana ayudé a un perrito que estaba abandonado en un parque en la colonia El Cimatario. A través de redes sociales publiqué la denuncia y afortunadamente y de manera muy rápida alguien fue a recoger al perro, no el dueño original, obviamente. Pero en redes sociales al perro, que era de raza, pues le aparecieron como 30 dueños diferentes. Aquí atrás de las oficinas tienen a un perro en un techo, nunca lo sacan a pasear. No sé si le pongan comida y agua, pero pues el perro está en el techo toda su vida. Esperemos que con esta ley de Mauricio Curi de bienestar animal, pues se terminen con todos estos tratos crueles, incluida la venta de animales en internet. Y que también le avisen a los de la Secretaría de Bienestar Animal del municipio, a esos malhechores que estuvieron maltratando animales. Lo dijo el propio Felifer, tienen videos en los cuales se ve que el personal de la Secretaría de Bienestar Animal del municipio estaba maltratando a los animales, pues esperemos que para ellos el castigo sea ejemplar. 15 de julio del 2025, vamos con el día de... Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Las habilidades de la juventud se refiere al conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten a los jóvenes enfrentar con éxito los retos del presente y del futuro. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, conmemora el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud para reconocer la importancia de dotar a las y los jóvenes de competencias técnicas, digitales y profesionales que les permitan acceder a empleos dignos. En 2025, en este año, el enfoque se centra en el papel de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la era digital y las nuevas tecnologías como herramientas para cerrar la brecha de oportunidades. La celebración de este día busca impulsar políticas públicas que prioricen la formación, la equidad y la empleabilidad juvenil. En México, diversos programas federales y estatales buscan fortalecer las habilidades de la juventud. 15 de julio, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, para que los jóvenes sean más competentes, tengan más oportunidades y mejores empleos en esta época que está tan competida en el ámbito laboral. Como ya se los había dicho, amaneció fresco, amaneció nublado. Repasemos el pronóstico del clima para la zona metropolitana el día de hoy. Vámonos con el municipio de Querétaro, el clima para el día de hoy, martes 15 de julio. La temperatura máxima de 26, la mínima de 15 y la probabilidad de lluvia es del 40%. No se esperan lluvias intensas el día de hoy en el municipio de Querétaro. Continuemos con El Marqués. La máxima de 25, la mínima de 13 y la probabilidad de lluvia es del 50% en el municipio del Marqués. Va a estar nublado, tal vez llueve poquito, pero será una lluvia ligera. Continuamos con Corregidora, que para hoy marca 26 y 15, con una probabilidad de lluvia del 60% y también estará nublado y se prevé que haya poca lluvia muy ligera en el municipio de Corregidora. Terminamos la zona metropolitana del estado de Querétaro con el municipio de Huimilpan, que para el día de hoy marca una temperatura máxima de 19, una mínima de 8 grados centígrados y una probabilidad de lluvia del 50%. Va a estar nublado. Así podemos anticipar que el día de hoy no va a llover de manera intensa en la zona metropolitana del estado de Querétaro, pero
Ya veremos cómo va la cosa el resto de la semana. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Es momento de escuchar en voz de Telma Herrera las noticias más importantes de este día. Excelente martes 15 de julio. Esta es parte de la información más importante que tenemos para ti hoy en Magazine Directo. Reabrirá la Contraloría de Querétaro una auditoría al Cárcamo Paseo 5 de febrero. Investigan 18 casos de posible intoxicación por clenbuterol en Peñamiller, asegura la Secretaría de Salud. Peregrinación queretana al Tepeyac continúa con nuevas jornadas de avance. Arranca un programa de transporte comunitario gratuito en la delegación Felipe Carrillo Puerto. Lluvias en la capital queretana dejan daños hasta en 25 viviendas, informa el municipio de Querétaro. Esta información y mucho más aquí en Magazine Directo. Quédate con nosotros y acompáñanos en los próximos minutos. Toda esta información la estaremos comentando más adelante a detalle cuando pasemos al bloque de información local. Ahora es momento de ir con las portadas nacionales y locales, las primeras planas de México y de Querétaro. Agradecer como siempre a La Pista que nos da esta información todos los días bien temprano para presentártela a ti aquí en Magazine Directo. Vamos con las primeras planas de México. Comencemos con la portada del periódico Reforma. Corazón de México. Aplica Estados Unidos arancel del 17% al tomate. Acusan que daño será para Estados Unidos, pues depende del abasto mexicano. El gobierno de Estados Unidos impuso un arancel del 17.09% a los tomates importados desde México después de cancelar un acuerdo que evitaba tarifas para este producto. Para el gobierno de México se trata de una decisión política que afectará a los consumidores de aquel país que dependen en un 55% del abasto mexicano. En consecuencia, Estados Unidos aplica este arancel del 17% al tomate mexicano, que estaremos hablándolo a detalle en el bloque de información nacional. Opera la Unión Tepito en lavandería. Un autolavado y una lavandería eran utilizados como negocios fachada para el tráfico de drogas por parte del grupo criminal La Unión Tepito en la capital del país. 6 presuntos integrantes de la banda fueron detenidos ayer en esos comercios que, según la policía capitalina, eran utilizados como centros de operación y bodegas de droga. Continuamos con la portada del Universal. Ocultan resultados de 5 auditorías a Pemex. Documentos de la petrolera que revelaban estados financieros entregados a instancias externas fueron reservados y podrán conocerse hasta 2028. Será en ese año, en el 2028, cuando se podrán conocer los resultados de las últimas 5 auditorías que se le hicieron a Pemex, que revelaban estados financieros entregados a instancias externas, irregularidades en la contratación de empleados y convenios con otras empresas, debido a que las conclusiones se clasificaron como reservadas. Esos son los periódicos nacionales de este martes 15 de julio del 2025. Ahora vamos a repasar rápidamente las portadas de Querétaro. Comencemos con El Diario de Querétaro, que para el día de hoy, martes, nos presenta esta información en su primera plana. El Diario de Querétaro. En riesgo por el dren, 17 casas de Loarca. A un mes de la tormenta que provocó el colapso de un dren pluvial y daños en 4 viviendas, habitantes del fraccionamiento alertaron que la infraestructura defectuosa afecta a 17 casas colindantes. Continuamos con la portada de El Universal Querétaro.
Curi propone ley para castigar a maltratadores de animales. El gobernador queretano pide que vivan sin crueldad. Llama a reconocerles como seres sintientes con derecho a una vida digna. Se sancionará su venta por internet, dice el mandatario estatal de Querétaro. Esas son las portadas locales de este martes. Vámonos a una pausa y regresamos con las noticias nacionales, internacionales y también con el reporte diario de delitos y accidentes con Waldo Maya. Revista del Consumidor TV. Los tintes para el cabello representan un importante segmento de la industria cosmética, pues cada vez hay más personas que los utilizan. La tendencia de modificar el color del cabello se ha incrementado, porque ahora, además de usar el tinte para cubrir las canas, hay quienes lo aplican por gusto. Las motivaciones para usar tintes obedecen a cuestiones sociales, culturales o emocionales y pueden repercutir en la economía de las familias. Considerando que el uso de tinte implica la búsqueda de un champú que ayude a mantener la coloración para reducir gastos y esfuerzo en el arreglo personal, el laboratorio de la Profeco analizó 15 marcas de champú para cabello teñido. Los investigadores revisaron que sus etiquetas cumplieran con los requisitos de información para el consumidor, como lote, denominación, país de origen, modo de empleo y precauciones de uso. También se verificó la veracidad de su contenido neto y de las leyendas que presentan. Para poner a prueba su desempeño y calidad cosmética, se utilizaron mechones teñidos y se sometieron a un ciclo de 28 lavados. De esta manera se pudo conocer qué tanto cambia el color del tinte y evaluar la uniformidad del color, brillo y suavidad, así como la facilidad de peinado, volumen y aspecto de limpieza en cada una de las marcas analizadas. Además, se determinó su viscosidad, porque esta característica es determinante para que el champú se pueda aplicar sin derrames, permanezca en el cabello mientras se lava y se pueda enjuagar fácilmente. Se encontró que todos los productos son de fácil manejo. Entre otros resultados, tenemos una alerta para el consumidor, pues se detectó que 2 productos presentaron menos del contenido neto declarado. Al champú de la marca Bavaria le faltaron más de 33 unidades para llegar a los 500 mililitros que indica. De igual manera, los investigadores reportaron que 6 productos no comprueban lo anunciado en su envase. Por ejemplo, protege, hidrata y prolonga el color, protección del color en cabellos teñidos y regeneración y color. Recuerda que los consumidores tenemos derecho a que la información sobre los productos y servicios que ofrece el mercado sea veraz y comprobable. Por eso, la Profeco está dando seguimiento a los hallazgos de este estudio de calidad. Los productos que no cumplen con las normas oficiales mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias. Asimismo, sus proveedores deberán atender los requerimientos o procedimientos correspondientes a las infracciones cometidas. Un descubrimiento de este análisis es que la pérdida de color fue severa en el tinte rojo. En cambio, en el tono chocolate, la degradación fue de ligera a moderada. Se concluye que el cambio de color no depende del champú que se utilice, sino del tono del tinte. Si te interesa algún champú para cabello teñido, compara su desempeño, precio y contenido neto, pues hay algunos que te dan más producto, con mejores resultados y a un menor precio. Por ejemplo, Palmer's Coconut Oil Fórmula es de 250 mililitros. En la uniformidad de color, brillo y suavidad, obtuvo calificaciones de B y MB, que significan bueno y muy bueno. Sin embargo, en las pruebas de aspecto de limpieza y de facilidad de peinado, calificó como regular. Por su parte, el del Vive L'Oréal Paris es de 680 mililitros. Logró evaluaciones similares a ese champú, pero fue superior en su desempeño, logrando incluso la excelencia en el aspecto de limpieza. Esto prueba que lo más caro no siempre es lo mejor, pues 100 mililitros del champú de la marca Palmer's Coconut Oil Fórmula cuestan 57 pesos. En cambio, la misma cantidad de producto, pero de la marca El Vive L'Oréal Paris, cuesta solo 19 pesos. Queda claro que con información veraz puedes ahorrar y obtener mejores resultados en tu cabello. Ahora escucha algunos consejos de los expertos.
Si usas más champú de la cantidad recomendada por el fabricante, no obtendrás mejores resultados. No es necesario tallar o rascar la cabeza, ya que se puede dañar el cuero cabelludo, debilitar el cabello y ocasionar su caída. Para lavar la cabellera, simplemente se debe mojar, aplicar el champú y masajear suavemente con las yemas de los dedos. De esta manera se distribuye el producto para limpiar totalmente el cabello. Después se enjuaga hasta retirar todo rastro de espuma. Conoce los detalles de este estudio de calidad en el sitio web de la Revista del Consumidor y anímate a elaborar tu propio champú sólido de miel, con la tecnología doméstica que ahí mismo te compartimos. Procuraduría Federal del Consumidor. Continuamos en Magazine Directo con las noticias más destacadas de este martes 15 de julio del 2025, cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos. Recuerda que toda la información que aquí te presentamos la puedes consultar en www.magazinedequerétaro.com. Ahí hay noticias locales, nacionales e internacionales. Si quieres participar en el programa, en Magazine Directo, lo puedes hacer al número 442-365-2289, el WhatsApp de Magazine Directo. Ahí leemos tu opinión, tus comentarios o tus denuncias. Te invito también a que nos sigas en todas las redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en Spotify como Magazine TV. Es momento de continuar, es momento de pasar con las noticias de carácter nacional del día de hoy. Estaremos hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum, que presentará una demanda por difamación, y también del golpe, el presunto golpe al jitomate mexicano. Vamos con las nacionales. La presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, presentará una demanda por difamación en México contra Jeffrey Lichman, el abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán. La presidenta anunció que demandará por difamación al abogado de Ovidio tras declaraciones en la que le acusó de ser vocera de un grupo criminal. El gobierno federal calificó los dichos como falsos, graves e inadmisibles. El señalamiento ocurrió después de que Guzmán se declarara culpable en Estados Unidos. Lichman, el abogado, vinculó a Sheinbaum con intereses del narcotráfico y cuestionó la actuación del Estado mexicano en casos como el de Salvador Cienfuegos. La defensa de Sheinbaum fue contundente y sin matices. La Consejería Jurídica, encabezada por Ernestina Godoy, presentará la denuncia formal en territorio nacional. Sheinbaum afirmó que no permitirá agresiones infundadas. El abogado de Ovidio acusó a la presidenta de ser el brazo de relaciones públicas de un cartel. Escuchemos la voz de la presidenta de México. No voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante. Número 1. Número 2, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar a través de la Consejería Jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues debe de, no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas. Pues es importante que la Fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas. Ayer estaba revisando, bueno, desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en la mañanera con el entonces presidente López Obrador, y entonces tiene que aclararse todo ese tema, porque es muy claro que había inocencia. Entonces es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación,
y cómo la Fiscalía General de la República participó en este tema, ¿no? Entonces, todo eso tiene que aclararse. Por lo demás, nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros no solamente es lo que decimos, sino los resultados. No establecemos relación de contubernio con nadie. El otro día mostramos los resultados anuales, a ver si los presentas, de los distintos sexenios, de la reducción de homicidios, para presentarlos nuevamente. Acusaciones sin fundamentos, dice la presidenta de la República en respuesta a lo que dijo el abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, quien será objeto de una demanda por difamación en nuestro país. Continuamos con más noticias de carácter nacional, y es que Estados Unidos ha anunciado un arancel al jitomate. El arancel es del 17%, y esto tras romper el acuerdo de suspensión vigente desde el año 2019. La medida afecta exportaciones anuales por más de 2.800 millones de dólares y busca proteger a los productores estadounidenses, principalmente los que se encuentran en Florida, frente a la competencia de los agricultores mexicanos. El gobierno de México expresó su rechazo y anunció que emprenderá acciones legales ante autoridades comerciales estadounidenses. La Secretaría de Economía advirtió que la decisión pone en riesgo miles de empleos en el campo mexicano, mientras productores prevén impactos severos en precios, contratos internacionales y operaciones logísticas. Especialistas alertan que el arancel también puede impactar a los consumidores estadounidenses. Tenemos el comunicado de la Secretaría de Agricultura tras este anuncio del arancel al jitomate mexicano. Ahí vemos que anuncian la suspensión de este trato que estaba vigente desde el 2019. Y ahí el posicionamiento de la Secretaría de Agricultura sobre este tema. El gobierno de México fue notificado sobre la decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de retirarse del acuerdo de suspensión de la investigación antidumping sobre tomates frescos de México y de introducir una cuota compensatoria del 17.09% a las exportaciones mexicanas de este producto. Es lo que dijo la Secretaría de Agricultura, que estará reaccionando sobre este tema. También tenemos el comunicado de prensa de los productores más importantes de jitomates y tomates mexicanos. Terminación del acuerdo de suspensión del tomate fresco. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha decidido unilateralmente dar por terminado el acuerdo de suspensión de tomate fresco de la investigación antidumping que mantenía con los productores y exportadores mexicanos. Con la terminación de dicho acuerdo, entrará inmediatamente en vigor una cuota compensatoria aplicable a todas las exportaciones de este producto procedentes de México, equivalente al 17.09%. Es lo que dicen los productores de jitomate mexicano. Esas son las noticias nacionales más destacadas de este martes. Ahora vamos con las internacionales. En su práctica ya habitual de amenazar a otros países con la imposición de aranceles, pues ahora Donald Trump le advirtió a Rusia que le impondrá un arancel del 100% si no llega a un acuerdo de paz con Ucrania en los próximos 50 días y anuncia el envío de más armas a Kiev. Donald Trump advirtió que impondrá aranceles del 100% a las exportaciones rusas si Vladimir Putin no acuerda un alto al fuego en Ucrania en los próximos 50 días. La amenaza incluye sanciones secundarias a países que mantengan relaciones comerciales con Rusia, intensificando la presión internacional sobre Moscú.
Este anuncio fue realizado tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca. Trump también confirmó un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania con participación de países europeos que financiarán sistemas de defensa como los misiles Patriot para reforzar la resistencia a Ucrania. Ya lo hemos comentado aquí en Magazine Directo. A veces dice que se va a tomar 2 semanas y se toma 2 días. Ya veremos si aquí sí son 50 y si no son 5 días nada más. Tenemos el video de Donald Trump cuando confirmó esta información. One of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am, with Russia. But we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. But today we're going to talk about something else. And as you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine. And would like to see it end. It wasn't my war, it was Biden's war. It's not my war, I'm trying to get you out of it. And we want to see it end. And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. It can be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it. Ya tenemos conexión con Waldo Maya. Es momento de pasar con los delitos y los accidentes que han ocurrido en las últimas 24 horas en el estado de Querétaro. Muy buenos días, Waldo Maya, te saludo con mucho gusto, excelente martes. Ramón Esteves en el estudio de Magazine TV. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ramón. Waldo, comencemos con tu reporte de este martes. Un tractocamión que fue impactado por el tren allá en la carretera estatal número 100. Así se trató de un tractocamión acoplado con una caja seca que transportaba cartón. Cabe señalar que, pues este incidente ocurrió presuntamente a consecuencia de que el operador realizaba maniobras para poder retornar en dirección de la comunidad de Viborillas, municipio de Colón, en dirección hacia la autopista 57. Fue en este proceso que el operador aparentemente no calculó bien las dimensiones y en ese momento cruzó la locomotora con los vagones y debido a que, pues la estructura de estos estaban bastante amplios, es por eso que termina por impactar la caja seca, la parte posterior de la caja seca. Afortunadamente solamente queda en daños materiales, pero la afectación, duró más de 4 horas, puesto que se refiere que la vialidad en este retorno quedó cerrada parcialmente, y es que una vez que se pide el apoyo de los servicios de emergencia al lugar, acude el personal de protección civil de esta demarcación con apoyo de policías municipales para brindar la atención correspondiente al operador y posteriormente para mitigar riesgos. Afortunadamente el chofer, salió ileso, no presentó ninguna lesión, puesto que el impacto se realizó prácticamente a la altura de la caja seca en la parte posterior, por lo cual resulta ileso el operador, además de que una vez que se verificó el perímetro y que se descartó riesgo para la población, se realizaron las maniobras para poder realizar como tal el retiro tanto del producto que quedó regado sobre la cinta asfáltica y las vías del tren, además de que con apoyo de grúas también se retiró la caja seca o lo que quedó prácticamente de la caja seca para liberar la circulación. Derivado de esta situación, varios automovilistas y transportistas se vieron afectados en este punto debido a que el tráfico quedó en alto total desde la autopista 57 hasta que se liberó por completo la circulación. Una vez más, un tren que impacta contra un tráiler. Waldo, continuamos sobre la persona en situación de calle que fue rescatada de un tren en Epigmenio González.
Así se trató de un hombre de aproximadamente entre 25 a 30 años de edad que presuntamente se encontraba en situación de calle, y es que fueron algunas personas que circulaban en dirección hacia sus trabajos sobre Avenida Epigmenio González, muy cerca de Avenida Corregidora, en donde visualizaron a este hombre que se encontraba tendido y aparentemente inconsciente dentro del dren pluvial y expuesto a las aguas negras. Una vez que se pide el apoyo de los servicios de emergencia, al lugar acude el personal de Protección Civil con apoyo de bomberos de Querétaro y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas para brindarle la atención correspondiente. Al verificar que efectivamente todavía contaba con signos vitales, se realizaron las labores de rescate con apoyo de escaleras, una camilla rígida, y posteriormente fue estabilizado a bordo de una ambulancia, y una vez que se verificó que presentaba golpes contundentes derivado de algún accidente o caída, que es lo que se presume que habría caído accidentalmente al dren, pero también que presentaba síntomas de hipotermia, y también, bueno, pues algunas partes de su cuerpo se encontraban expuestas a las aguas negras y ya presentaba pues afectaciones en cuanto a intoxicación. Es por eso que fue estabilizado en la ambulancia y posteriormente trasladado al hospital para continuar con su atención, pero por fortuna se reportó estable, aunque permanecerá durante los próximos días bajo supervisión de especialistas. Tengo la impresión de que últimamente se ha incrementado el número de personas en situación de calle y cada vez tienen más presencia en las calles de la ciudad. Es un problema que se debe atender por parte de las autoridades. Continuamos, Waldo, y terminamos con la persecución en Universidad que dejó varias personas detenidas. Así se trató de un incidente que prácticamente comenzó con una falta al reglamento de tránsito. Se refiere que el conductor de una camioneta tipo pick-up en color rojo, bueno, pues se habría pasado el alto, por lo cual, bueno, pues los oficiales lo visualizaron y le dieron alcance, pero el conductor hizo caso omiso a estas indicaciones, por lo cual se inició una persecución que comienza sobre Avenida Corregidora Norte y avanza sobre Avenida Universidad en dirección hacia el Boulevard Bernardo Quintana. Fue muy cerca de esta zona del Boulevard Bernardo Quintana en donde le dieron alcance a la camioneta. A bordo iban 3 sujetos, quienes dejaron abandonada la unidad y trataron de escapar a pie, pero posteriormente, tras una persecución pie-tierra, les dieron alcance y fueron sometidos. Una vez que se verificó los datos de cada uno de estos tripulantes, se detectó que al menos uno de ellos, que se trataría del conductor, ya contaba con una orden de aprehensión por un delito que habría cometido en días pasados. Es por eso que queda en calidad de detenido y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras que los otros 2, por resistencia de particulares y por no acatar las indicaciones de los oficiales, fueron puestos a disposición del juzgado cívico únicamente para que se emitiera la sanción correspondiente. Mi estimado Waldo Maya, aprovechando la conexión que tenemos contigo, ¿alguna noticia sobre protección civil en el tema de las lluvias que se estarán registrando esta semana aquí en el estado de Querétaro? ¿Cómo trabajan para evitar cualquier accidente o daño o riesgo que se pueda producir por las lluvias ahí en protección civil? Hasta el momento lo que se ha informado es que todavía van a continuar las lluvias y es por eso que se mantienen al tanto en los diferentes puntos que son catalogados como críticos de inundaciones, sobre todo en las principales vialidades y colonias en la zona poniente de la ciudad, así como en la zona oriente y sur. Cabe señalar que hasta el momento las recomendaciones para la ciudadanía es no tirar la basura en la vía pública y también, bueno, pues mantener cualquier tipo de comunicación en caso de verificar que haya alguna coladera tapada, emitir el reporte de inmediato a las autoridades correspondientes, en este caso la Comisión Estatal de Aguas, para realizar el desasolve correspondiente y así evitar inundaciones. Hasta el momento, bueno, pues van a continuar las lluvias y se mantienen al tanto las autoridades en materia de protección civil municipal y estatal en estos puntos críticos para evitar, sobre todo, pues afectaciones a la ciudadanía en cuanto a anegamientos. Muchas gracias, Waldo, que tengas un excelente martes. Nos volvemos a conectar el día de mañana. Muchas gracias y excelente día. El detalle de los delitos, de los accidentes que han ocurrido en el estado de Querétaro, ya lo sabe, las lluvias van a continuar, motivo por el cual no hay que bajar la guardia, hay que tener precaución
y si hay algún tipo de incidente que detectes en tu barrio, en tu colonia, pues rápidamente llamar a Protección Civil para que ellos trabajen en esa falla y no se produzcan inundaciones, porque como ya lo sabemos, son más de 100 viviendas las que en diferentes puntos del municipio se han visto afectadas por las fuertes lluvias. Vámonos a una pausa y regresamos con la colaboración del día de hoy, que será la última entrega del muy interesante Expediente Colosio. Nos estará dando detalles sobre este tema Vicente Maldonado. Después tendremos tiempo para repasar las noticias locales, la información de Querétaro y, como siempre, terminamos el noticiero con Marcos Arellano y los deportes. Vámonos a una pausa y regresamos con toda esta información aquí en Magazine Directo. Revista del Consumidor TV. Seguramente te has preguntado si el queso amarillo es en realidad un queso. Si te gustan esas cremosas laminitas amarillas, debes saber con qué se elaboran. Para descubrirlo, las investigadoras e investigadores del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizaron 40 productos. 16 son quesos y 24 solo imitaciones. Analizaron su contenido y contrastaron los resultados con la información que declaran en sus etiquetas. Se comprobó si su composición cumple con los requisitos normativos para llamarse queso americano o, en su caso, imitación de queso americano. En equipos especializados y con métodos de prueba específicos, se comprobó, entre otros factores, que los productos denominados queso tuvieran grasa característica de la leche y además se determinaron las cantidades de proteína, grasa, carbohidratos, aporte calórico, así como el contenido de agua y sodio de cada una de las marcas. Todos los productos cumplieron en calidad sanitaria y contenido neto. En algunas marcas se detectaron mayores o menores contenidos de la grasa declarada. Checa el dato. 2 quesos tipo americano se dicen reducidos en grasa, pero no lo son. Por otra parte, en algunas imitaciones, a pesar de no ser queso, se detectó grasa de leche. Otra inconsistencia. Al queso fundido americano rebanado de la marca Food se le encontró más sodio del que declara. Los denominados queso presentaron la cantidad requerida de proteína de leche. Si eliges alguno de estos productos con base en la cantidad de proteína, considera que 3 de ellos declaran mayor contenido de esta sin ser veraces. En cambio, 2 imitaciones presentaron proteína de origen vegetal. Tómalo en cuenta. La mayoría de estos productos, sean queso o imitación, tienen 1 o más sellos de exceso de algún ingrediente crítico para la salud. No te confundas, un verdadero queso americano y una imitación se ven iguales, pero no lo son. Por eso debes leer la etiqueta. Las imitaciones deben mostrar la palabra imitación en mayúsculas, con letras negras en fondo claro y hasta arriba del lado izquierdo en el frente del producto. Con los estudios de calidad, la Profeco verifica que el etiquetado de los productos sea correcto y protege tu derecho a la información veraz. Conoce más detalles, así como los precios del queso americano y sus imitaciones, en la edición 575 de la Revista del Consumidor. Procuraduría Federal del Consumidor. Excelente martes, amigas y amigos de Magazine TV. Estamos de vuelta en Magazine Directo. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Recuerda que toda la información que aquí te presentamos la puedes consultar en www.magazinedequerétaro.com. Ahí están todas las noticias, las más importantes de Querétaro y también del país. Si quieres participar en Magazine Directo, lo puedes hacer al 442-365-2289. Ese es el WhatsApp en el estudio. Ahí puedes mandar tu opinión o tu denuncia. Un mensaje de texto o un audio, una foto o un video. Estamos conectados contigo. Te invito también a que nos sigas en todas las redes sociales como
Magazine TV. Es momento de pasar a la colaboración del día de hoy con Vicente Maldonado, última entrega del muy interesante expediente Colosio. Ya veremos qué nos dice Vicente sobre quién presuntamente es culpable de este asesinato. Vamos con la colaboración. ¿Qué tal? Excelente martes. Te saludo con mucho gusto, Vicente Ramón Esteves, en el estudio de Magazine TV. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos siguen aquí en el noticiero matutino de Magazine. Pues sí, como mencionas, tenemos la última parte del expediente Colosio. Esto no quiere decir que no haya más jugo que sacarle, pero pues también hay que darle una pausa. Y en este caso, pues es al final todo sigue igual hasta el momento con el actual fiscal especial que lo está investigando. Nos tienes que dar, como en las series de las plataformas, nos tienes que dar una refrescada de todo lo que nos has dicho, una rápida para que la gente que se acaba de conectar a este expediente no vaya a perder ningún detalle importante, Vicente. Claro que sí. Como comentábamos, el expediente Colosio judicial cuenta con 9,000 hojas, es mucha información, y estábamos analizando desde el punto de vista de cómo fue cerrando cada subprocurador especial el caso y dónde fueron como esos atorones. Mencionábamos la semana pasada que el 14 de julio del 94 el subprocurador Miguel Montes, que fue propuesto por la entonces viuda de Colosio, cierra el caso diciendo que Mario Aburto efectivamente fue el asesino solitario y además daba por válida los peritajes que hicieron a Aburto y en donde se determinaba que tenía ciertos trastornos mentales, tomando como referencia unos escritos y lo que en ellos decían, y cabe señalar que estos escritos nunca se pudo comprobar que los escribió Mario Aburto. Que es una de las incongruencias, y también hay otra muy importante. Así es. Miguel Montes también inició a la par investigando al Grupo Tucán. ¿Quién era el Grupo Tucán? Era el grupo especial encargado de la seguridad del ex candidato del PRI. Nunca dejaron que continuara con esa investigación porque él sabía que ahí podría haber más información de por qué se relajaron las medidas de seguridad y se negaron a que el gobierno del estado de Baja California y de Tijuana los apoyaran. Pero finalmente él se disciplinó, cerró y así dejó el caso. Luego ya para el 18 de julio, Diana Laura Riojas, viuda de Colosio, nuevamente presentó otra terna al expresidente Carlos Salinas de Gortari y en ella sale el nombramiento de Olga Islas de González como su procuradora. El tema es que ella nuevamente quiere retomar la hipótesis de este segundo tirador, ya que los peritajes daban por hecho que Mario Aburto o una sola persona, quien haya sido, no podría haber hecho los dos disparos en menos de 5 segundos y sobre todo en los ángulos en el cuerpo por el que entraron. Tuvo que haber sido necesariamente personas en lados opuestos. El tema aquí es que jamás se pudo hacer el nexo entre esa comprobación finalmente científica y enfocarla a una persona en particular. Y Olga ya nuevamente pues se fue con el asesino solitario. Lo que logra Olga Islas es finalmente la sentencia de Mario Aburto por 42 años de prisión por homicidio calificado y portación de arma de fuego sin licencia. Ella es la que logra que se haga esa sentencia contra Mario Aburto. Y en el 94, con el cambio de gobierno con Ernesto Zedillo, entra el polémico Pablo Chapa Besanilla. Seguramente los más jóvenes no lo recuerdan, pero ya ahorita haremos un breve recorrido. Y él de nueva cuenta retoma lo del segundo tirador y señala como responsable a Autón Cortés. Chapa Besanilla posicionó esta idea primero y después se puso a investigar a ver a quién le echaban la bolita. Y aquí un detalle, Pablo Chapa Besanilla fue también el procurador o subprocurador
para el caso de Francisco Ruiz Massieu, que fue asesinado en septiembre del 94. Él era el secretario general del PRI a nivel nacional y padre de la ex senadora Claudia Ruiz Massieu. Algunos lo recordarán por la finca del Encanto, donde, auxiliándose de una vidente que le decían la Paca, encontró un cráneo en una finca, se llamaba El Encanto, propiedad de Raúl Salinas. En ese tiempo, pues los Salinas eran los villanos favoritos. Y aquí nos damos cuenta cómo en el caso Colosio, cada sexenio tuvo sus villanos favoritos. En el caso de Salinas apuntó hacia la izquierda, hacia el cardenismo, hacia el zapatismo, y en el caso de Zedillo apuntó hacia los Salinas. Y vemos obviamente que fue muy politizado el tema. Y obviamente se dieron cuenta que Chapa Besanilla estaba fabricando pruebas, y sobre todo luego lo del ridículo de la osamenta en El Encanto, pues finalmente lo retiraron del caso. ¿Cómo ves hasta aquí, Ramón, toda esta truculenta historia? Pues está complicada y está a la espera de que la esclarezcas, Vicente. No nos vayas a dejar ahí con un pendiente y nos mandes a revisar a nosotros el expediente entero. No, claro que no. No. Luego entró Luis Raúl González, que pasó sin pena ni gloria, nada más lo que dejó en el cierre antes de salir es que se podría seguir investigando. Y ya para el año 2023, el fiscal de la República, Alejandro Gersmanero, durante el sexenio todavía de López Obrador, nombró a Abel Galván Gallardo como fiscal especial, quien fue elemento de la delegación, bueno, más bien dicho, de la Procuraduría Federal de Justicia de Baja California el año en que matan a Luis Donaldo Colosio. Y él señala como responsable, y aquí va a saltar un nombre interesante entre los que te voy a dar, señala a Jorge Antonio Sánchez Ortega, que era en ese entonces analista del CISEN, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Él señala que él fue el que dio el segundo disparo, pero fue auxiliado por sus superiores, y mencionan a Genaro García Luna. Lo mencionan como cómplice del magnicidio, y nos damos nuevamente cuenta cómo se politiza el caso en el sexenio de López Obrador. Genaro García Luna pues era uno de los villanos favoritos, pero es un poco complicado. García Luna en aquel entonces tenía entre 25 y 26 años, acababa de egresar de la Universidad Autónoma Metropolitana, era analista. ¿Qué es esto de ser analista? Es quienes van a los lugares donde se realizan los eventos importantes sociopolíticos y recaban información para hacer sus fichas. Él no tenía nada que ver con temas de seguridad, ni en la Procuraduría, y menos de la campaña del candidato. Pero este fiscal especial que está investigando, Abel Galván, recuperó las quejas que Mario Aburto interpuso ante Derechos Humanos, en las cuales él aseguraba que fue víctima de torturas por la policía judicial para obligarlo a confesar su culpabilidad. Y señala que Aburto y Jorge Antonio Sánchez se reunieron previamente para cometer este magnicidio, aunque cuando le preguntan en algunas entrevistas de dónde se dio esa reunión, dice que no sabe, pero que él supone que así sucedió, porque finalmente pues los dos mataron a Colosio. Entonces se basa nuevamente en una suposición. En algún momento también se buscó que la sentencia de Aburto bajara a la mitad y pudiera salir el año pasado. La Fiscalía General de la República impugnó el tema, y pues se va a tener que ir Mario Aburto hasta el año 2030 y tanto, 34, 35, a purgar su condena. Y ya con la entrada, o que ganó la doctora Claudia Sheinbaum, bajó nuevamente el tema, porque le preguntan a un mes después de haber ganado sobre el tema, y pues la doctora se fue por la fácil, y obviamente es un tema que ya no podía traer, y al final no le tocaba solucionar. Si bien decía que era un asunto de Estado y era necesario aclarar, es un tema de la Fiscalía, ya que el gobierno federal no investiga y no es su función. Desde ese tiempo la doctora no se ha pronunciado al respecto. Las
Fiscalía Especial tampoco. Y lo que podemos resumir en este tema es que a ningún, digamos, su procurador, en este caso ya fiscal especial, le interesó realmente investigar o no lo dejaron investigar, y en cada sexenio se fue politizando y en cada sexenio se fueron apuntando a los enemigos del sistema como posibles responsables del asesinato y el homicidio de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Y en cada sexenio se nombraban a los enemigos, a los cardenistas, a los zapatistas, a los salinistas, y en el anterior a García Luna, y si lo vuelven a reabrir, vaya tú a saber a quién vayan a querer involucrar, mientras Mario Aburto se va a esperar hasta el año 2039, cuando tenga 69 años de edad, para salir. Y hasta aquí va el expediente, mi estimado Ramón. Pues falta bastante tiempo, pero todavía será pues, relativamente joven, Vicente, pero ¿Aburto sí termina siendo responsable de alguna forma o tenemos a un inocente en la cárcel? Pues mira, el expediente dice que sí fue él el que disparó. De eso no hay la menor duda jurídicamente. Ya entramos en las tenebras o en las suposiciones de que si hubo un aborto, 2 abortos, 3 abortos, pues vete a saber. Pero que alguien activó esa pistola y asesinó a Colosio es un hecho. El tema y la trama es quién lo organizó, quién fue el autor intelectual, ¿no? Porque finalmente Aburto está comiéndose solito todo el crimen, desde la planeación hasta la ejecución, cuando seguramente hay personajes mucho más empoderados, de todas, saber si aún siguen vivos, quienes tuvieron que planearlo, porque una sola persona, y en el nivel que nos maneja que tenía Mario Aburto, era un trabajador de una empresa, que vivía con su familia, ¿qué poder iba a tener para organizar o desorganizar a la seguridad de Luis Donaldo Colosio, poder tener de cómplices a personajes del CISEN? Entonces, finalmente, si bien Colosio fue Aburto fue el ejecutor, finalmente sigue siendo el chivo expiatorio de todo dijera Andrés Manuel López Obrador, de todo un complot. Y de la lectura que le diste al expediente y desde tu punto de vista, ¿quiénes pudieron haber sido los autores intelectuales de este crimen? Ya no se menciona en el expediente, pero sí en testimonios se habla desde Manuel Camacho Solís, desde Manuel Fabio Beltrones, desde un exgobernador de Guerrero, entre esos grupos, y también se habla de grupos de intereses económicos que veían que Luis Donaldo Colosio iba a tomar un rumbo distinto hacia otros grupos. O sea, se habla de un complot político, económico, para quitarlo del camino. Y quien haya sido, finalmente, pues ha sido contraproducente. Supongamos que fue Salinas, pues desde ahí, desde el magnicidio, pues la sucesión y el rumbo político cambió. Camacho Solís quedó ante la duda, pues sepultado políticamente, terminó en el PRD siendo diputado y luego senador. Manuel Fabio Beltrones, pues sigue con su mala fama. O sea, finalmente quienes lo quisieron quitar o del camino, si es que fueron ellos, pues fueron los principales perjudicados. ¿Qué implicaciones posteriores tuvo después este crimen, Vicente? Porque se habla de que Colosio hubiera sido el gran transformador de la política mexicana, es decir, después del hecho, ¿qué significó esta pérdida de este personaje político para la República Mexicana? Mira, finalmente no vamos a suponer cómo haya podido gobernar, seguramente puede haber sido igual que Salinas. El tema que era un reflejo de que el sistema ya no aguantaba más. Estábamos regresando a las épocas después de la Revolución, donde las sucesiones eran a balazos, ¿no? Generales tras generales, y se iban matando. Nos dimos cuenta que había una descomposición del sistema político, y eso tuvo que dar un vuelco también a nivel social y al interior de
de los grupos políticos. De que pudo haber sido mejor o peor presidente, no lo sé. Si nos vamos al tema de su discurso en el Monumento a la Revolución, yo te podría decir que tenía muy buenas intenciones, y si las llevaba a cabo, pues estaba súper bien, pero sabemos que de repente en muchos de estos caminos políticos hay mucha demagogia. Pero lo que sí marcó fue la crisis y el declive del sistema político mexicano tal y como lo veníamos conociendo desde ese entonces, del poder monolítico, ¿no? Para ese momento pues se volvió a recuperar con López Obrador. Viene Zedillo, que no se identificaba con el PRI y que dejó solo a La Bastida. Hemos visto, hay una entrevista de La Bastida con López Dóriga donde habla precisamente de que él se dio cuenta cómo se entrega el poder. Sería muy interesante que en algún momento tienen de checarlo. Y luego ya con la culminación de Fox presidente y López Obrador jefe de gobierno de la Ciudad de México. Finalmente tuvo que haber válvulas de escape ante un sistema que ya no estaba funcionando y se estaba volviendo inestable y violento. Este hecho, el asesinato, Vicente, ocurrió hace poco tiempo, el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. Y parece que hablamos de una transformación, de una crisis en la política que apenas fue hace algunos años. ¿Cómo ha cambiado de 1994 para ahora, para el 2025? Pues miramos un crecimiento de la oposición, tanto el PAN, en su momento el PRD. Se tuvo con Zedillo este bono democrático, que se le conoce como bono democrático porque los grandes proveedores de dinero internacional ponen condiciones para aportar apoyos a los gobiernos, y uno de ellos era el bono democrático. ¿Qué es esto? Tener instituciones autónomas, elecciones limpias, transparencia, y esto no quiere decir que se haya logrado, pero se fue trabajando en el tema. Mayor participación social, los temas de represión, por lo menos en ciertos sectores, ya no eran tan evidentes, aunque sí se seguían dando. Teníamos mayores interlocutores, no solo políticos, sino, digamos, en el término político partidista, sino también agrupaciones sociales que fueron creciendo, aunque en algunos casos liderazgos se fueron perpetuando, como en el caso de los sindicatos. Si bien parece que fue entre poco y bastante tiempo, los cambios no se dan tan sencillo, y a veces es un paso para adelante y un paso para atrás. En el año 2000 fue, digamos, el culmen de este proceso. 2006 nuevamente se entra en una crisis con el voto por voto, casilla por casilla, pero esa crisis nos dio cambios también en los términos electorales, de ser más observadores, y ya el voto por voto y casilla por casilla, que era para muchos una demanda un poco extrema y rara, finalmente ahorita es ya parte de nuestros procesos electorales y ya nadie se escandaliza. Y el PRI, que está, el Partido Revolucionario Institucional, que está pues peligrosamente al borde de la desaparición. Aquí en Querétaro pues hemos visto cómo ya todos están bajando del barco, mi estimado Vicente. Sí, finalmente ya se está dando una pulverización y se está convirtiendo en un PRI azul, en un PRI guinda, en un PRI naranja, en un PRI verde, que bueno, que eran como primos hermanos, pero ya se están moviendo a otros partidos, porque el PRI ya como marca ya no funciona. Y la verdad yo pensaba que ese proceso iba a ser mucho más rápido, pero hubo momentos en que se les fue resucitando, pero yo pensé que iba a ser más rápido. Después de Vicente Fox, yo pensaba que ese declive iba a ser mucho más acelerado, y aquí en Querétaro y en gran parte del país el PRI ya no existe. El PRI se vuelve como un partido verde, pero con mala reputación. Eso es lo que yo distingo. Y en algunos estados el PRI, en pocos, se mantiene. Bueno, Vicente, te mando un abrazo fuerte y quedamos al pendiente del próximo tema la próxima semana. Que tengas un buen martes.
Y igualmente, para ti y para todos los quienes nos acompañan. Excelente día. De tal forma concluye el expediente Colosio. Usted tiene la mejor opinión sobre este tema. Si se quedó todavía picado, pues seguramente en YouTube y en las plataformas hay muchas series de lo que ocurrió en 1994 en el asesinato de Colosio. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos con las noticias locales. Are you familiar with Peloton? Perhaps you visited one of our 27 centers or know someone whose life has changed with their therapies. Maybe you're familiar with Peloton Children's Oncology Hospital or a family that has found hope here. You know us in every space that has changed to be more accessible to everyone. With you, we've managed to change stories, sports, and even the way we talk. You know us because together we've changed everything. And get ready because there's still so much more to change. Peloton, proudly stubborn. ¿Qué tal? Excelente martes. Estamos de vuelta en Magazine Directo con la información más importante de este martes 15 de julio del 2025. ¿Cuándo son? Las 9 de la mañana con 12 minutos. Es momento de ir a la información que impacta Querétaro y sus municipios. El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González, dijo que Querétaro, el estado de Querétaro, se resiste a ser guarida del crimen organizado, a pesar de que los delincuentes quieren hacer casa en Querétaro. El estado se resiste y no es un lugar donde haya criminales. La información la tiene Alan Contreras. El gobernador del estado, Mauricio Curi González, afirmó que Querétaro se mantiene como un estado seguro pese a los constantes intentos de grupos del crimen organizado por establecerse en la entidad. Aseguró que gracias a una estrategia sólida de seguridad y a la actuación firme de las corporaciones estatales, dichos esfuerzos han sido contenidos. Durante un encuentro con medios de comunicación, el mandatario explicó que por su ubicación estratégica en el centro del país, Querétaro representa un paso clave en diversas rutas logísticas, lo cual ha despertado el interés de organizaciones delictivas. Desde hace muchos años han querido meter y los hemos podido sacar. Es un tema de todos los días. Estamos muy al tiro con todo lo que está sucediendo, con mejores policías, muy valientes, muy capacitados, muy echados para adelante. Y hasta el día de hoy les puedo decir que Querétaro sigue siendo un lugar muy seguro. El mandatario recalcó que Querétaro no es una isla y por eso se refuerzan constantemente las acciones de vigilancia y blindaje. El gobernador recalcó que Querétaro no es una isla y que por eso se refuerzan constantemente las acciones de vigilancia y blindaje en las fronteras con estados vecinos como Guanajuato. Para Magazine Directo, Alan Contreras. Autoridades municipales y estatales anunciaron el arranque del sistema de transporte gratuito comunitario en Felipe Carrillo Puerto. Este servicio va a beneficiar a más de 14,000 queretanos. Vamos con la información que tiene Alejandro Payán. Autoridades municipales y estatales presentaron el sistema de transporte comunitario gratuito que beneficiará a 14,000 usuarios, además de la entrega del programa de Nextra, informó el secretario de Movilidad en la capital, Pedro Ángeles Luján. A partir de mañana entra en operación en la delegación Felipe Carrillo Puerto la ruta M226, que estará cubierta con 5 autobuses con capacidad de 42 asientos,
una frecuencia de paso de 20 minutos y cubrirá las comunidades de Tinaja de la Estancia, Montpaní, Santo Niño de Praga, Tlacote el Bajo y el Cecitec número 11, la cual podrá hacer transbordos en la ruta M227, M228 y la N150, que es de Montpaní hacia La Obrera. Tendrán esa conectividad. La ruta 227, que es de Santa María del Zapote a Avenida de la Luz, contará con 7 autobuses con 42 asientos. En este evento se explicó que la implementación del servicio Felipe Carrillo Puerto forma parte de la expansión del sistema de transporte comunitario gratuito, ya que opera en Santa Rosa Jáuregui, y desde su puesta en marcha el sistema ha generado más de 350,000 traslados, lo que refleja su impacto en la movilidad diaria y en el bolsillo de las familias, con un ahorro estimado de 17.5 millones de pesos, y con esta nueva etapa se cuenta con 11 rutas y 46 unidades en circulación. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. Tras las intensas lluvias que se han registrado en el estado de Querétaro y las inundaciones específicamente que se han dado en Paseo 5 de Febrero, estas inundaciones que se han agravado porque el cárcamo de rebombeo no está funcionando, en ese sentido, el gobernador Mauricio Curi respalda que se reabra la auditoría por esta obra que está teniendo fallas. Escuchemos la información que tiene Alan Contreras. La Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro anunció la ampliación de la auditoría al cárcamo de Paseo 5 de Febrero, a pesar de que el proceso ya había sido cerrado y solventado administrativamente. Óscar García González, titular de la dependencia, explicó que este fue el primer componente de Paseo 5 de Febrero que se auditó, y en su momento la empresa responsable realizó un reintegro de aproximadamente 600,000 pesos, además de haberse emitido y resuelto observaciones, por lo que la auditoría fue considerada como concluida. Nosotros, por nuestra parte, fue la primera obra que auditamos, el primer proceso de 5 de febrero, que fue lo del cárcamo. En su momento auditamos, emitimos observaciones a la empresa, es más, se exigió un reintegro de 600,000 pesos aproximadamente, que ya quedó realizado, quedó reintegrado en su momento. Y para nosotros había sido una auditoría totalmente terminada. ¿Por qué? Porque las observaciones habían quedado solventadas en lo administrativo y en lo ejecutivo. El secretario precisó que no se puede aún determinar si el problema se debió a una mala planeación, un error en la instalación o si fue producto de condiciones climatológicas extraordinarias. No obstante, dejó claro que se evaluará cada fase del proyecto, desde la planeación, contratación y ejecución hasta la supervisión y equipamiento. La nueva revisión incluirá un análisis detallado de los planos, equipos instalados y capacidad de las bombas, comparando lo proyectado con lo realmente construido y operativo. Para Magazine Directo, Alan Contreras. Continúan los peregrinos queretanos caminando hacia el Tepeyac, hacia la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. El detalle lo tiene Paco Segura. Este lunes 14 de julio, las columnas femenil y varonil de la diócesis de Querétaro avanzaron simultáneamente en su recorrido hacia la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe como parte de la peregrinación anual que se desarrolla del 11 al 27 de julio, en el marco del año jubilar denominado Peregrinos de Esperanza. La columna femenil inició su jornada desde Landa de Matamoros a las 4:30 de la mañana con la ceremonia de bendición y la salida. Durante el día realizaron paradas en comunidades como Mazazintla, La Ceiba, Puerto de Ánimas y Las Cruces, y participaron en la celebración eucarística en la parroquia de Jalpan al mediodía. La entrada del grupo a Ahuacatlán se programó a las 7 de la noche. Además, la columna femenil procedente de la Sierra de Guanajuato comenzó su trayecto desde Puerto Palmas a las 7 horas de la mañana. Durante su recorrido contemplaron varias paradas y se espera su arribo a Derramaderos alrededor de las 6 horas de la tarde. En paralelo, la columna masculina de la Sierra de Querétaro partió desde Tiraco a las 5 de la mañana, realizando actividades religiosas como la bendición inicial, rezo del rosario y catequesis. A las 7:45 de la mañana participaron en la misa y desayuno en Otates, seguido de descansos en Reforma y el rezo al Ángelus en la llegada a Landa de Matamoros, que está prevista a las 2:30 de la tarde. La edición 2025 de la peregrinación inició el viernes 11 de julio con la salida de la columna femenil desde Neblinas, Landa de Matamoros, y el sábado 12 de julio con la columna varonil desde el mismo punto.
Las columnas provenientes de la Sierra Gorda de Guanajuato se incorporaron el domingo 13 en el caso de la femenil y el lunes 14 en el caso de la varonil. La peregrinación de la diócesis de Querétaro es una de las más numerosas del país, con una organización que contempla paradas programadas, celebraciones eucarísticas y actividades pastorales durante el recorrido. Para Magazine Directo, Paco Segura. Ahora vámonos hasta el municipio de Pellamiller, porque ahí, en este municipio, la Secretaría de Salud investiga 18 casos de intoxicación por clenbuterol. El detalle de esta noticia lo tiene mi compañero Alan Contreras. La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro investiga un posible brote de intoxicación por clenbuterol en el municipio de Peñamiller, tras detectarse 18 personas con síntomas compatibles con esta sustancia, informó la titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón. De acuerdo con la funcionaria, los casos se presentaron tras una convivencia familiar en la que los asistentes consumieron carne, presuntamente de res, cuya procedencia aún no ha sido determinada con certeza. Hasta el momento, 4 personas fueron hospitalizadas, incluyendo un menor de 3 años que presentó síntomas más severos, aunque todos los afectados ya han sido dados de alta y evolucionan favorablemente. Todavía no tenemos resultados de las muestras, como les comentaba, son 18 las personas con un cuadro clínico sugestivo de intoxicación por clenbuterol. Seguramente en ese sentido serán los resultados, pero hasta no tener la evidencia en mano, pues podemos afirmarlo. La Secretaría de Salud tomó muestras tanto del producto cárnico como de los pacientes, mismas que fueron enviadas al laboratorio. Se prevé que los resultados estén disponibles en el transcurso de esta semana, aunque en el lugar donde se compró la carne se encontró un empaque que indicaba producto de importación. Aún no hay certeza sobre el origen real del alimento contaminado. Para Magazine Directo, Alan Contreras. Continuamos con más información. Las lluvias que se han registrado en Querétaro son las más intensas de los últimos años, motivo por el cual ha habido afectaciones severas en las calles, en las carreteras y también en algunas viviendas, motivo por el cual se ha hecho una inversión millonaria por parte del municipio encabezado por Felifer Macías. La noticia la tiene Alejandro Payán. Tras confirmarse que esta temporada de lluvias ha sido de las más intensas en los últimos 15 años, el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera dio a conocer la afectación en 105 viviendas, además de que se trabaja con una bolsa de 24 millones de pesos en obras de reparación inmediata y de bacheo, además de 22 brigadas y 100 personas desplegadas en toda la ciudad. La totalidad de afectaciones que tenemos por toda la temporada de lluvias es de 105 domicilios afectados, que se les metió el agua en los diferentes eventos que hemos tenido de mayores precipitaciones, y todos los domicilios perfectamente bien nosotros empadronados. De hecho, el levantamiento prácticamente es en tiempo real. Los delegados, en lo personal, en cuanto comienza a llover, los delegados me están reportando de manera directa cuando se detecta que ya el agua entra a alguna vivienda. Inmediatamente los delegados se apersonan en la zona. Yo también acudo personalmente, hacemos el empadronamiento, el levantamiento, y en estas casas por lo menos la mitad estaban regularizadas en su pago predial, por lo tanto son acreedores de un seguro de hasta 50,000 pesos, que es un gran beneficio para las personas que han sido afectadas. Independientemente de eso, no dejamos a nadie. El edil capitalino reportó que previo a la temporada de lluvias atendían diariamente un promedio de 15 reportes por baches, y en la actual temporada de lluvias se atienden entre 60 y 80 reportes al día. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. El diputado local del PAN, Guillermo Vega Guerrero, informó que se está preparando un foro para analizar las elecciones, las inéditas elecciones judiciales que se vivieron en México en el mes de junio, para evaluar sus aspectos positivos y también los negativos que provocó tan baja participación y qué análisis se puede hacer para mejorar las próximas que se llevarán a cabo en Querétaro. La información la tiene Paco Segura.
El diputado local del Partido Acción Nacional, Guillermo Vega Guerrero, informó que se está preparando un foro para analizar el proceso electoral del pasado 1 de junio, particularmente en lo referente a las elecciones judiciales. Indicó que el objetivo es presentar un balance de lo que los legisladores consideran como los aspectos positivos, negativos y problemáticos de dichos comicios. El foro se llevará a cabo en el mes de agosto y está siendo organizado desde las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y puntos constitucionales del Congreso local. Lo que estoy preparando ya prácticamente estamos listos, vamos a preparar el foro de lo que fue nuestra perspectiva de cómo fueron las elecciones judiciales del 1 de junio, en eso estoy trabajando ahorita muy fuerte, ya estamos con el documento prácticamente terminado, lo vamos a presentar probablemente el 6 de agosto, vamos a presentar nosotros este foro en sesión de Comisión de Administración y de Comisiones Unidas, de lo que a nuestro juicio es lo bueno, lo malo y lo feo de las elecciones, ¿no? Según lo previsto, Vega Guerrero indicó que se presentará un documento que recopila información y análisis sobre el desarrollo de las elecciones judiciales, tanto a nivel federal como en los estados que celebraron elecciones locales. El legislador panista añadió que se estará realizando una investigación en 19 entidades del país donde se llevaron a cabo las elecciones locales para jueces y magistrados, con el propósito de obtener pruebas claras y verificables sobre la manera en que se desarrollaron estos procesos electorales. El documento que servirá como base del foro se encuentra en su fase final y de elaboración y se tiene programado que sea presentado el próximo 6 de agosto. Para Magazine Directo, Paco Segura. Los empresarios de los restaurantes, de las cantinas y los antros querían abrir el diálogo para extender el horario de apertura de sus negocios para tener mejores ventas. Y en ese sentido, el alcalde del municipio de Querétaro, Felifer Macías, ya está en comunicación con el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño, para analizar la viabilidad de extender el horario de trabajo de los bares y los antros y las cantinas en Querétaro. El detalle lo tiene Alejandro Payán. La administración municipal se encuentra en comunicación con el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, para analizar la ampliación de horarios de cierre de antros y restaurantes en la capital. Nuestra felicitación al nuevo secretario por su nombramiento y estamos en comunicación permanente con él en este tema y muchos más. ¿Posibilidades de regresar a los antiguos horarios? Como hemos venido comentando, sí es viable, es posible, pero tenemos que esperar a las conclusiones de la mesa de trabajo que el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, está encabezando, y en función de eso pues ya podríamos anunciar o analizar los pasos siguientes. Gracias, chicos. ¿Los biométricos ya se concretó, digamos, para la capital, por ejemplo? Pues vamos a esperar, este tema es estatal, vamos a esperar finalmente cómo concluye El alcalde reconoció que la opción de cambio de horarios es viable, pero esperan conocer las conclusiones de la mesa de trabajo entre autoridades estatales y el sector de antreros y restauranteros. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. El legislador local independiente, Ulises Gómez de la Rosa, que antes estaba ligado a Morena, ha criticado fuertemente la deficiencia del delegado de la Secretaría de Bienestar en Querétaro. La información la tiene Paco Segura. El diputado local independiente Ulises Gómez de la Rosa criticó fuertemente la administración del delegado del Bienestar, Mauricio Hernández Núñez, al frente de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, pues señaló que el delegado tiene una presencia reducida en el estado, con visitas esporádicas a los municipios queretanos y que ha mantenido mayor actividad política en su entidad de origen, que es Guanajuato. Adicionalmente, el legislador señaló que diversos medios de comunicación han reportado presuntas irregularidades dentro de la delegación, como la designación de funcionarios sin experiencia administrativa y la omisión en la promoción del programa para personas con discapacidad, pese a los esfuerzos realizados para obtener financiamiento bipartito. Han asumido la delegación como una chamba más en su currículum, sin un compromiso real con la política social del Estado. Tan es así que el actual delegado Mauricio Hernández Núñez es un político venido de su fracaso por conquistar la candidatura al gobierno de Guanajuato. Encontró refugio en una dependencia generosa donde descansa el proyecto social de un México más justo, igualitario y con mayores oportunidades para todos. En este contexto,
Apuntó que el presupuesto aprobado para 2025 incluyó recursos destinados al apoyo de personas con discapacidad, luego de presiones para que el gobierno del estado de Querétaro destinara la parte proporcional que, según se indicó, habían omitido aportar durante varios años. El programa de apoyo contempla que por cada peso aportado por la federación, el gobierno estatal contribuya con otro peso para beneficiar a personas con discapacidad de entre 0 y 64 años. De acuerdo con información disponible, el monto ejercido anualmente para este programa en Querétaro supera los 326 millones de pesos. A pesar del avance logrado en el presupuesto local, se ha señalado deficiencias en la operación del programa por parte de la Delegación del Bienestar en Querétaro, destacando que dicha dependencia ha tenido una dirección inestable, con constantes cambios en su titularidad y con poca continuidad en la atención de programas sociales prioritarios. Para Magazine Directo, Paco Segura. Esas son las noticias más importantes de Querétaro y sus municipios. Vámonos a una pausa y regresamos para conversar sobre deportes con Marcos Arellano. Yo toco el clarinete. Me he dado cuenta que una mejor alimentación me ha dado mejor condición. Ahora ya no me canso. Yo soy Monse, vivo en Coquimatlán, Colima y curso el 3er grado de secundaria. En el receso de la escuela me gusta estar con mis amigas y amigos y comer. Me encanta comer. Uno de mis hobbies es cocinar con mi mamá, aunque en la escuela soy más de comprar mi comida. El cambio fue radical para nosotros. Primero decíamos, ay no, qué aburrido, pero luego hasta nos hemos sentido mejor. Mi abuelita sufre de diabetes. Estar con ella y ayudarla me ha hecho fijarme más en lo que como y valorar las nuevas medidas de la escuela. Ahora venden zanahoria, betabel rallado, pepino y naranja. También al agua le echan mucho menos azúcar y menos sal a la comida. Y es hora. Vive saludable. Vive feliz. Consume del campo, vive feliz. La naturaleza nos da regalos increíbles. Y uno de los más dulces es la miel. Un néctar puro que nace del esfuerzo de las abejas y su polinización. Cultivada con amor por manos mexicanas, la miel es un tesoro lleno de sabor, historia y bienestar, lista para endulzar nuestra vida de forma saludable. ¿Sabías que la miel es el único alimento que no caduca? Puede conservarse por mucho tiempo, además de ser una fuente de energía que fortalece el sistema inmunológico, mejora la digestión, reduce los triglicéridos y hasta puede cicatrizar heridas. Cada gota de miel es una pequeña maravilla que ha llegado a nuestras mesas con el trabajo y amor de las y los productores mexicanos, quienes cuidan cada detalle en su producción, protegiendo siempre a las abejas. Estos pequeños seres que hacen posible el gran regalo natural de la miel. Consume del campo, vive feliz. Para más información, consulta nuestra página www.go.mx/agricultura. Gobierno de México. Muy buenos días, amigas y amigos de Magazine TV. Estamos de vuelta en Magazine Directo con el último bloque informativo. Es momento de conectarnos con Marcos Arellano y los deportes. Arellano, te saludo con mucho gusto. Ramón Esteves en el estudio de Magazine TV. Muy buenos días, ya martesito, martes de Papuro Gallo. Hoy en la noche tendremos el mejor programa del equipo queretano y para comenzar, noticias de Gallos Blancos, Ramón. Hoy llega pues parte del grupo de trabajo de Mark Spiegel al Centro Gallo. Van a estar hasta el jueves
haciendo pues una especie de estudio de las áreas de oportunidad que tiene el Club Querétaro en distintas áreas del equipo para hacer un balance y con ello llevarse esa información para después, algunas semanas después, regresar y ya implementar esos planes de trabajo que tienen pensadas la nueva administración. Y bueno, desde hoy comienzan los cambios en Gallos Blancos, esperemos noticias. Lo que sí les puedo adelantar, Ramón, es que en el programa de Papuro Gallo vamos a dar uno de los posibles nombres que se barajan para ser presidente de Gallos Blancos. Eso lo vamos a dar en el Papuro Gallo en exclusiva para que estén al pendiente hoy en la noche, Ramón. No vayas a anticipar nada para que se conecten al programa, mi estimado Marcos Arellano. ¿Qué otra información importante desde el gallinero? Y también ayer publicábamos en Magazine este tema de la tecnología que va a llegar a Gallos Blancos y que la han implementado muchos clubes de Europa, sobre todo en Inglaterra. Es un software que desarrolla la compañía Innovation Capital, que se va a dedicar exclusivamente al tema deportivo, donde tienen un software que trabaja con tecnología y data para detectar jugadores de muchísima calidad, potencial y a muy bajo costo. Este software planean implementarlo en Querétaro, específicamente en Gallos primeramente, para poder hacer fichajes pues con esas características, que no sean tan caros, porque sabemos que el fútbol mexicano llega en extranjeros que muchas veces son carísimos y acaban no rendir, ¿no? Y acá en Querétaro tenemos miles de ejemplos de esos jugadores, entonces quieren reducir el riesgo y bueno, esa tecnología la van a implementar en el tema de fichajes, no en esta temporada, sino ya de cara a lo que vendrá en enero. Entonces será interesante ya implementando la tecnología de la mano de Innovation Capital, que trae ideas pues muy revolucionarias, o sea, en el tema deportivo veremos cómo le va a Gallos Blancos con este nuevo sistema, que también va a evitar este tema de los representantes, el tema pues de las comisiones, va a evitar muchos temas ahí turbios en las negociaciones, Ramón. Y serán los algoritmos, los números de rendimiento los que les digan a los nuevos propietarios qué jugadores son valiosos para Gallos Blancos, este sistema que se estará implementando a fondo a partir del próximo torneo. Sin embargo, seguramente estarán trabajando y de manera muy intensa ya en este torneo de apertura 2025, mi estimado Marcos Arellano. Eso es lo del futuro, pero los fichajes para este torneo, ¿qué sabemos de eso? Mira, antes de hablar de los fichajes, te voy a comentar, Pablo Barrera todavía no tiene contrato, sigue entrenando sin contrato Pablito Barrera. Esta semana va a seguir haciéndolo a petición de Benjamín Mora, que no quiere quitar el dedo del renglón, pero no tiene contrato Pablo Barrera, no se han acercado a él todavía. Rambo Sosa sigue evidentemente en el tema deportivo, todavía no hay cambios sustanciales en el club, entonces Rambo Sosa le ha pedido a Pablo Barrera que tenga paciencia, que espere a que llegue la nueva directiva para saber su futuro. En cambio, Perlaza, por ahí pude saber que probablemente se ha renovado 6 meses, probablemente le den contrato de 6 meses a Perlaza de aquí a lo que acaba esta temporada para poder tener jugadores, tener mayor profundidad de banca, pero el tema de Pablo sigue muy difícil, Yo veo complicado a estas alturas. Si es que Pablo no renueva en esta semana, será difícil que se pueda quedar. Él sigue paciente, sigue esperando porque quiere quedarse en Gallos Blancos, quiere tener un año más de contrato, entonces ya veremos qué pasará con Pablo Barrera, pero de entrada él no tiene contrato y no hay todavía pláticas con él para poder renovarlo. Y seguramente, y esperemos por Pablito, por el estima que le tenemos al capitán de Gallos Blancos, que se ha dejado la piel por nuestros colores, pues que se resuelva esta semana, que se resuelva antes del partido contra Necaxa, porque él, y de manera muy solidaria, a petición del entrenador, pues continúa entrenando. Sabemos de otros jugadores que prefirieron no ir a las prácticas, Marcos. Y te voy a decir, claro, el caso de Lertora, ¿no? Que acabó su contrato e inmediatamente se fue. Y en el tema de fichajes, mucha gente está preguntando en redes sociales qué pasa con los fichajes. Lo que puedo saber es que no va a venir una gran presión ahorita por el tiempo que hay de aquí a lo que acaba la etapa de fichajes, pero debido a la buena relación que hay con Grupo Caliente, con algunos equipos, podrían conseguir algunos préstamos para salir del problema ahorita
hay que salir del problema. ¿Cuál es el problema? Que no hay suficiente plantilla, o no hay una plantilla redonda al menos para encarar este torneo, y podrían llegar todavía a algún refuerzo de la frontera, raro, y muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver caliente? Pues hay buena relación por la compraventa. Entonces se está fuerte el nombre de Johan Julio, el jugador ecuatoriano que probablemente no tenga cabida en el equipo de Sebastián Abreu, debido a que allá va a llegar Vitinho, este jugador que era de Atlético de San Luis. Ya no tendrían posibilidad de tener un extranjero más, entonces podrían prestar a Gallos Blancos a Johan Julio una temporada para acabar de aquí a diciembre, y bueno, sería un fichaje que se está manejando y suena muy fuerte en las últimas horas. Ya lo confirmaremos, pero de entrada es un rumor que está sonando muy fuerte en el gallinero. Por lo que dices entonces, Marcos Arellano, por la buena relación o aparentemente correcta interacción que tienen los nuevos dueños con Grupo Caliente, podríamos esperar por ahí un Cholopac y un Dorado Pack para salir del problema en esta apertura 2025. Y es correcto, porque se están barajando también nombres de la Liga de Expansión. O sea, uno podría pensar, pues qué bueno que llegó el nuevo dueño porque ya nos vamos a acabar con esos fichajes, pero la realidad es que no hay tiempo y ellos no quieren, digamos, ir al mercado internacional sin haber hecho este análisis, sin haber puesto a prueba la tecnología. No quieren fichar, quieren conseguir préstamos para poder salir de este torneo, y a partir de enero pues, veríamos ya esos cambios sustanciales en la plantilla. Hoy Gallos tiene que jugar con lo que tiene, con lo que le puedan prestar, y repito, a partir de enero podrían venir ya los fichajes que tiene planeados esta directiva para tener un equipo competitivo. Pero este torneo vamos a sufrir un poquito, Ramón, pero yo diría que no es sufrir, yo diría que se viene una transformación grande, y toda transformación lleva cambios importantes, ¿no? Se vienen los días de caos para la transformación, como ya lo dijiste, como ya lo sabemos. El día de hoy ya están llegando personajes importantes administrativos que van a evaluar cómo está la cosa en el Centro Gallo de Alto Rendimiento, van a pedir información a detalle de todo lo que se hace aquí en el Club Querétaro para analizarlo, para pensarlo, cuáles son las alternativas para generar un impacto positivo a muy corto plazo, teniendo en mente que para esta apertura 2025 pues la cosa va a estar difícil en todos los sentidos, administrativos y también deportivos, pero lo más seguro es que, como se dice vulgarmente, empiecen a rodar cabezas. Totalmente, yo creo que van a venir muchos cambios, y ese diagnóstico que van a hacer estos días pues va a servir de mucho, ¿no? O sea, no van a hacer cambios ahorita en el tema de algunos puestos, digamos, algunas cabezas, porque tienen que hacer un diagnóstico de cómo está el club económicamente, comercialmente, deportivamente. Todos los aspectos se va a analizar eso, se van a llevar esa información, porque la gente viene de Estados Unidos, y me dicen por ahí del partido, o sea, después de la Leagues Cup, en el partido contra Atlas, ya empezaría a llegar gente a trabajar directamente al club. Después de ese análisis que se haga para el partido de la fecha 4, si no me equivoco, cuando recibimos a los rojinegros del Atlas, vendrá ya gente a trabajar directamente en el club. No sabemos qué puestos, no sabemos si llegará ya el nuevo presidente, que les diremos el nombre de quien se baraja y suena fuertemente para llegar al club hoy por la noche del Papuro Gallo, pero ya a partir de hoy habrá pues gente de Mark Spiegel. Suena raro, ¿no? Gente de Mark Spiegel, que ya hicieron cambios, incluso ya la boletera ya es Fever, ya no tenemos boleteras locales, va a ser a través de Fever Global, que será la nueva boletera de Gallos Blancos, que ahí ya pueden renovar su bono gallo, y bueno, poco a poco veremos estos pequeños cambios en el club. Este viernes contra Necaxa de visitante, el 25 de julio de local contra Pumas, y después ya se viene la actividad de la Leagues Cup, Marcos Arellano, y seguramente los nuevos dueños allá en su territorio querrán pararse el cuello y ver a su equipo nuevo disputar este torneo internacional. Y sé de muy buena fuente que algunos de los inversionistas van a estar en esos partidos. Vienen para el partido contra Atlas algunos de ellos, pero el primer partido en el que van a estar va a ser contra el Seattle Sounders, algunos de los inversionistas, así que pues quien vaya a estar por allá, ojalá estuviéramos nosotros allá, Ramón,
allá van a estar por primera vez como dueños algunos de estos inversionistas en esta Leagues Cup. Contra Minnesota, contra Portland y contra Real Salt Lake son los partidos en la Leagues Cup. Yo creo que ya van a venir para el partido de Pumas, Marcos Arellano. Vendrán otra vez de incógnitos, seguramente, ¿no? ¿O qué piensas? Sí, no, tienes razón. Se me estoy saltando el de Pumas, sí. En el de Pumas van a venir algunos, no sé si será Mark Spiegel, pero será el primer partido. Yo creo que ya van a estar contra Necaxa ahí. A ver si no vemos a Eva Longoria otra vez, que también es un fondo norteamericano, Marcos. Oye, se van a llevar bien, ¿eh? Yo creo que se van a entender bien estos dos equipos. Y también ya se está barajando la posibilidad del Atlas, ¿eh? El Atlas está en venta y otro fondo norteamericano podría llegar a la Liga MX para comprar a los rojinegros. Oye, esto se está globalizando rapidísimo y qué bueno que Gallos abrió esa puerta para acabar con la multipropiedad, ¿no? Y con la llegada de todos estos grupos gringos, pues adiós al ascenso y al descenso. Marcos Arellano, te mando un abrazo fuerte y nos vemos más al rato en Papuro Gallo. Así será, amigo, no se lo pierdan porque vienen cosas muy interesantes en el Papuro Gallo, exclusivas que solo damos en este programa. Esas son las noticias más destacadas de este martes 15 de julio del 2025. Recuerda que toda esta información la puedes consultar en la página web www.magazinedequerétaro.com. Ahí está la información deportiva, la de los Gallos Blancos, que escribe Marcos Arellano, el mejor periodista deportivo de Querétaro. Te invito también a que nos sigas en todas las redes sociales de Magazine TV, en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en Spotify. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana con más noticias en Magazine Directo.